Vamos a estar hablando en este momento acerca de la unicultura y la multicultura dirigido hacia las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos crear una pastoral, un liderazgo efectivo pensando en los requerimientos que pide a cambio las nuevas generaciones? Y para eso quiero un poquito explicar lo que es la unicultura. Yo creo que estamos nosotros muy acostumbrados a una iglesia unicultural y tenemos que ir camino a una iglesia multicultural, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La iglesia fue pensada uniculturalmente, es decir, dirigida a un tipo de cultura. Le era muy difícil entender otros aspectos culturales dentro de la misma comunidad. Por eso nosotros hicimos iglesias específicamente para ciertos sectores de la comunidad, pero aún no solamente de esa manera pensar en la cultura, sino también dentro de la comunidad. La iglesia fue pensada uniculturalmente dirigida hacia el adulto. Es decir, los cultos, la duración de los cultos, la duración de las prédicas, la forma en que nosotros predicamos o cómo nosotros confeccionamos el pensamiento está dirigido específicamente hacia el adulto. Un niño necesita un culto aparte para poder comprender la fe. Un adolescente necesita un tipo de formato diferente. Un joven necesita otro tipo de lenguaje, porque si nosotros nos ponemos a pensar, la iglesia fue pensada uniculturalmente hacia el adulto, ¿no? Y el problema que viene aparejado es que cada vez el mundo se vuelve multicultural. Y cuando nosotros analizamos algunos aspectos de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia sigue sosteniendo una unicultura, ¿no? Seguimos haciendo un culto. Si lo volvemos muy progresista, muy posmoderno, ¿no? Es un culto hacia jóvenes y perdemos al anciano. Si hacemos un culto dirigido hacia el anciano, perdemos a los niños. Si hacemos un culto dirigido a niños, perdemos a los adolescentes. A la iglesia le cuesta mucho, debido al énfasis en el formato y al énfasis en el culto, le cuesta mucho pensar en una comunidad multicultural, ¿no? Quizás lo que deberíamos hacer es abrir el espectro de discusión de la iglesia más allá del culto o de la iglesia más allá de la educación cristiana, una iglesia comunitaria que albergue los distintos estratos o las distintas etapas de la vida y sobre todo sin diferencias sociales, ¿no? Es decir, la iglesia de la inclusión es la iglesia multicultural. Ahora, así todo, yo creo que en la iglesia tiene que existir distintos tipos de cultura o distintos tipos de mirada para que la iglesia sea efectiva. Y por eso quiero presentarte 4 tipos de miradas o 4 tipos de culturas predominantes que creo la iglesia necesita, ¿no? La primera mirada es la iglesia que yo llamo la iglesia reformadora. La iglesia necesita de reformadores y reformadoras hoy en día. ¿A qué llamamos a los reformadores? Son aquellos que piensan diferente. Son aquellos que siempre están por fuera del sistema o en la frontera del sistema. Sus pensamientos no son bien recibidos porque casi siempre traen conflictos o discusiones que la iglesia no quiere enfrentar, ¿no? Algunas características de los reformadores: son la gran minoría, es decir, son un grupo muy pequeño. Casi no hay reformadores en la iglesia evangélica actual. Si pensamos en los grandes reformadores, por supuesto sacando a Jesús y aún sacando a Pablo, que trae una nueva manera de ver las cosas, yendo al mundo gentil, discutiendo con lo establecido de aquel momento, que eran los apóstoles que habían estado con Jesús, que estaban muy centrados en el mundo judío, ¿no? Pablo reforma el tipo de misión de la iglesia y sale al encuentro del gentil, y esto le trae serios problemas y dificultades de relación, de vínculos y de autoridad con el núcleo que estaba primeramente en Jerusalén. Pero si sacamos a Jesús y a Pablo, vamos a darnos cuenta que a lo largo de estos casi 1900 y pico de años no hemos tenido
grandes reformadores. El reformador más importante de la historia del cristianismo sería Martín Lutero, ¿no? Y de Lutero sale todo primero el movimiento luterano, protestante, y después la iglesia cristiana evangélica, con una fuerte discusión en énfasis doctrinales, ¿no? Acerca de la fe, de la salvación, del lugar de la palabra, de Cristo y las famosas solas, ¿no? Y ahora, Martín Lutero fue un reformador, y después de él vienen otros tipos de reformadores de menor profundidad, por supuesto, pero nosotros no estamos acostumbrados a tener reformadores, porque el reformador es visto de muy mala manera. El reformador son críticos a lo establecido y a la vez son criticados, ¿no? El reformador tiene una mirada macro, es decir, el reformador mira a lo grande, no mira en lo específico. Si nosotros tuviéramos en nuestra comunidad algún reformador, una persona que viene con pensamientos diferentes, con pensamientos críticos hacia lo establecido, a cómo hacemos las cosas, rápidamente nosotros, debido a la unicultura, todo lo que atenta contra lo establecido lo vemos como peligroso. En lugar de examinarlo todo y retener lo bueno, en lugar de aprender a tener gente alrededor nuestra que no piense como nosotros, lo vemos como un peligro inminente que va a torcer la visión, torcer la palabra, torcer las sanas enseñanzas. Entonces el reformador es una persona que no es tenido en cuenta. Por supuesto que existen rebeldes a lo establecido. No nos estamos refiriendo al rebelde, al apóstata, nos estamos refiriendo a aquella persona que es parte del cuerpo, que tiene un corazón hacia la verdad y viene con una nueva manera de entender las cosas, o peor, viene con una denuncia de que estamos haciendo mal las cosas y debemos volver a la Biblia, ¿no? Entonces fíjense que los grandes profetas de la Biblia en su gran mayoría eran personas críticas a lo establecido, y su visión era poder compartir el orden de Dios para que el pueblo volviera a los caminos de Dios, ¿no? Los reformadores tienen una mirada macro en cuanto pueden decir algo sin importar si están de alguna manera desestabilizando algunos puntos micro de lo establecido. Para ellos no hay puntos medios. ¿Qué significa esto? Suelen ser exagerados, suelen ser personas muy emocionales, suelen ser personas que están constantemente encontrando errores en todo lo que observan, ¿no? Entonces para ellos no hay puntos medios, y para ellos el fin justifica los medios. Si pensamos en Maquiavelo, que decía que acerca del fin y los medios, justamente para el reformador el fin, que es traer una nueva manera de ver las cosas, justifica la forma en que lo va a decir. Por eso a veces suenan agresivos, prepotentes, altaneros, y por eso son repelidos y por eso no son tenidos en cuenta, ¿no? Poseen un pensamiento original. Los reformadores traen una nueva manera de ver las cosas. Les cuesta mucho adaptarse a lo establecido, y en la gran mayoría de las veces no son bien entendidos. Los reformadores son en su momento tomados como herejes, como dañinos. Si pensamos en los momentos de renovación, no tanto de reforma, porque yo sostengo que no hubo reforma como la reforma luterana, y espero de que Dios nos lleve a una nueva reforma en este tiempo para poder discutir aspectos profundos, no tanto de la teología, porque la reforma luterana hizo una reforma en lo teológico, pero no hizo una reforma en lo práctico, en la eclesiología, en el liderazgo, en la autoridad ejercida por el liderazgo. Entonces fíjense que Lutero se metió con temas profundos de la fe y acerca de la doctrina, pero no se metió con lo establecido. Entonces nosotros tenemos un aspecto reformador en cuanto a la teología, pero seguimos teniendo bases católicas en nuestra manera de organizarnos, ¿no? Por supuesto no tenemos papa, pero tenemos grandes pastores que cumplen la función como si fueran personas con tanta autoridad de lo que dicen y lo que enseñan, que es imposible discutir, así como lo es
el enunciado papal, ¿no? Nosotros no tenemos esa estructura del Vaticano, pero tenemos estructuras muy similares, triangulares, hacia arriba, ¿no? En donde es jerárquico. Espero que venga una nueva reforma de entender la iglesia, la comunidad, el lugar del culto, porque creo que nos debemos un tipo de esa discusión. Bienvenidos sean los reformadores que nos lleven a la verdad, que sean reformadores puestos por Dios, que por más que duela, no hubo peor dolor para el catolicismo que la reforma protestante. Y dolió, excomulgó, echó a los reformadores, en algunos casos hasta pedidos de muerte, ¿no? Y fíjense qué importante que es un reformador. Los reformadores son tenidos en cuenta como herejes en su momento, pero después de mucho tiempo seguramente sus enseñanzas pueden ser digeridas de una manera más efectiva. Yo creo que hemos tenido pequeñas reformas en aspectos puntuales. Yo creo que nosotros tenemos personas en nuestro continente que podemos detectar como reformadores. Quizás lo que trajeron no adherimos o sí adherimos, pero sí podemos pensar que fueron, y quizás no fueron los únicos, pero sí fueron las herramientas visibles. Yo creo que en la alabanza y la adoración en los 80 hubo una gran reforma levantando a muchos ministros de alabanza y de oración que nos sacaron solamente de creer que se podía adorar de una manera y nos invitaron a poder reflexionar. Fueron reformadores en un punto en específico, y quizás después, al asimilarse la reforma, ya entonces ellos dejaron de ser reformadores, ¿no? Creo que el Igle Crecimiento en los 90 fue una manera de entender la iglesia, y sobre todo entender el alcance que los grupos pequeños, las células, etcétera, podrían tener en la iglesia, y creo que vino una nueva manera de entender las cosas. Y así vamos pudiendo analizar que hubo momentos en la historia de la iglesia donde necesitamos a los reformadores. ¿Quién será hoy reformador a lo largo de nuestro continente? La verdad que es un tema para discutir, pero como creo que la iglesia no puede ser unicultural sino multicultural, necesitamos que se levanten jóvenes, jovencitas que puedan traer un aire reformador puesto por Dios para ayudarnos a repensar las cosas. Este es el primer grupo, el grupo de los reformadores. Pero ahora quiero pensar en un segundo grupo, y ese grupo que yo llamo el grupo de los pensadores. Los pensadores son mayores que los reformadores. A diferencia del reformador que va al choque y trae una nueva manera de pensar, el pensador se mantiene en lo establecido y generan pensamiento, ¿no? Son buenos constructores de conceptos e ideas. Ahí sí nosotros solemos tener muchos pensadores en el continente. Los pensadores destacan los detalles, pero no hacen cambios profundos, sino que se amoldan a lo que quizás antes un reformador dijo, después viene como segunda etapa el pensador, y entonces su mensaje se vuelve más digerible a la gente, ¿no? Ellos sí se preocupan por la decodificación del mensaje, que el reformador puede tirar una bomba e irse y decir algo que todos nos deja perturbados, pero el pensador es diferente. El pensador está realmente preocupado porque nosotros podamos comprender el mensaje, entonces se preocupa mucho por la decodificación del mensaje. Suelen ser más sociables, así como el reformador es una persona más dura, más arisca y quizás cae mal, el pensador es más sociable, ¿no? Mucha gente sigue a distintos líderes o pastores o predicadores a lo largo del continente y dicen así: lo sigo porque me gusta lo que pone, me gusta cómo piensa. Bueno, lo que están haciendo es seguir a un pensador, a alguien que construye una línea de pensamiento. Son buenos analíticos, suelen ser personas que pueden decodificar bien el mensaje para que nosotros lo podamos comprender, pero analizan bien las distintas posturas. Y acá, a diferencia del reformador, sí el medio tiene que ser cuidado, la forma en que se dicen las cosas puede ser cuidado. Entonces el fin no justifica los medios, tienen mucho cuidado de cómo dicen las cosas. Cuando pensamos, ahora sí, en dentro de la multicultura, en los pensadores, nos vamos a encontrar en muchos nombres en el continente, ¿no? Nombres que van desde los extremos más de derecha y conservadores y tradicionales, hacia los extremos podríamos figurar de izquierda, más liberales o más
en el mundo progresista. Entonces podemos tener a pensadores, yo tiro nombres, ustedes podrán pensar en más, ¿no? Pensadores como van desde MacArthur, que dice que critica muy fuertemente el mundo carismático, Piper, hasta Guillermo Maldonado, los extremos más progresistas del mundo apostólico y profético. Ambos son extremos. En el medio vamos a encontrar un montón de pensadores y seguramente vos tenés en mente pensadores, autores, John Stott, podemos decir que fue un pensador, Timothy Keller, podemos decir que es un pensador, ¿no? Es decir, son autores que generan pensamiento, Pablo Deiros, casi siempre son maestros de la palabra. Ahora, después nos podemos encontrar en pastores que sin ser grandes teólogos o sin ser personas académicas, son personas que generan pensamiento. Como decía Maldonado, uno puede estar de acuerdo no en sus posturas teológicas, en sus posturas acerca de la vida cristiana, pero genera pensamiento. Yo creo que Jesús Adrián Romero, aparte de su rol como artista o cantante, es una persona que genera pensamiento. Yo creo que aún Cash Luna es una persona que genera pensamiento. Vamos a encontrar a lo largo personas, Andrés Colson, generan pensamiento, ¿no? Son personas que lo que ellos dicen pueden ser atraídos por las multitudes y empiezan a hacer o pensar de la misma manera que estos referentes. Fíjense que acá sí tenemos mucho, increíblemente tenemos casi nadie, tenemos de reformadores que están diciendo algo diferente, pero tenemos sí muchos pensadores. A veces creemos que el pensador es un reformador, pero no es así. El reformador destruye lo establecido para que el pensador después pueda construir detrás. Pero vamos a ver, hay todavía mucho más para esta multicultura. Pensemos entonces ahora no en reformadores ni pensadores, sino en lo que yo llamo motivadores. El motivador tiene características muy diferentes. Así como casi no encontramos a nadie como reformador, encontramos muchos pensadores, vamos a encontrar mucho más motivadores, ¿no? ¿Por qué? Porque son empáticos y sensibles, suelen llegar a la gente, tienen un mensaje digerible, es lo que la gente quiere en su gran mayoría escuchar, ¿no? Son personas que son simpáticos, que cuando predican de una manera que la gente dice, me llegó al corazón. Ellos no generan grandes cambios. Su postura y su pensamiento no generan una modificación en la manera en que nosotros nos conducíamos o en que nosotros habíamos analizado las cosas, sino que son una fuerza constante para seguir adelante. Entonces no generan cambios radicales, pero son buenos comunicadores. Responden afectivamente y asertivamente a las necesidades. Son personas que se conectan con las necesidades de la gente. Hablan lo que la gente está esperando escuchar y necesitan escuchar. Casi siempre se alienan a un discurso. Esto es que les cuesta mucho pensar más allá de lo que se está estableciendo, ¿no? La gente desea escucharlos, ellos son los grandes exponentes del continente, ¿no? Tienen un mensaje digerible que puede ser aceptado por las personas, se acercan mucho a la gente, no solamente con su discurso, sino con su postura, ¿no? Y demuestran mucha simpatía, ¿no? Fíjense que nosotros acá tenemos un mensaje motivacional, un mensaje que va al corazón, ¿no? No pensemos en lo motivacional como algo despectivo, pensemos en lo motivacional como algo que ejerce una ayuda para tener una fuerza para seguir adelante. Entonces tenemos tres grupos muy diferenciados: reformadores, ¿no? Tenemos pensadores y tenemos motivadores. Vamos por el cuarto grupo. El cuarto grupo yo lo llamo los ejecutadores, ¿no? Que son la gran mayoría en el continente, son millones en el continente. Así como no encontraríamos a casi nadie reformador, podemos encontrar en todos lados, a la vuelta de tu casa, 3 cuadras, 4 cuadras de tu iglesia y otra iglesia con gente que es ejecutadora, que son fáciles de adaptar a la cultura, son los que están constantemente recibiendo información de todos los pensadores y motivadores, ¿no? Son líderes convincentes, son líderes que hacen que la iglesia progrese. De hecho, deberíamos dar gracias a los ejecutadores porque son el corazón de la obra. ¿Cuántas mega iglesias pueden existir en tu país?
3, 4, 5, 10, 15. ¿Cuántas iglesias existen en tu país? Quizás existen cientos de miles de iglesias, desde que a una que se reúne en el living de una casa y tiene 20 personas, hasta las que tiene 500 o 1000 que no son tomadas como referente, pero ¿cuántas son? Son muchísimas. Quizás en una misma ciudad podemos encontrar miles de estas iglesias. Fíjense que estas iglesias son el corazón de la obra. ¿Qué pasaría con la obra si desaparecen las mega iglesias? La obra seguiría en cada confín de nuestros países. ¿Qué pasaría si desaparecen todas estas iglesias? Quedaríamos reducidos solamente a 10 expresiones, casi siempre están en las mega iglesias están en las ciudades más importantes. Fíjense que tenemos que honrar a la cantidad de pastores que van a pequeños pueblos, que están en contacto con la gente, que quizás nunca van a ser nombres de celebridades en el mundo evangélico, pero son fieles a la obra, son aquellos que son el corazón de la obra, la forma realmente efectiva de llevar el evangelio hasta los rincones de nuestros países, ¿no? Ellos aprenden fácilmente. Es decir, están en constante búsqueda de si hay algo nuevo de parte de Dios. Son los que compran los líderes, compran los libros, de los líderes más renombrados. Son los que van a los congresos a escuchar a estos líderes motivacionales o pensadores, ¿no? Son fieles a sus convicciones y hacen que la gente adquiera también esta misma identidad y están muy atentos a los cambios. Cuando hay algo nuevo, ellos quieren estar presentes. Fíjense que entonces tenemos acá la conjugación de lo que yo llamo la multicultura. El gran problema es si en la iglesia solamente se erigen un tipo de estos grupos, ¿no? Pero pensemos, vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros tuviésemos 5 millones de dólares para hacer un congreso en nuestra ciudad, alguien viene y te da 5 millones de dólares. ¿A quiénes invitarían? Vos tenés que llenar un estadio con 50.000 personas. ¿Quiénes serían los oradores o las oradoras que vos invitarías? Casi seguro, y déjeme arriesgarme, casi seguro que buscaríamos a gente que pudiera atraer multitudes, ¿no? Y sin desmerecer, quiero solamente como a modo de laboratorio decir, las grandes que nosotros quizás invitaríamos teniendo una inversión de 5 millones, es decir, tenemos un presupuesto casi ilimitado, podríamos traer a los grandes referentes. ¿Quiénes serían los grandes referentes que traerías para llenar el estadio más grande de tu ciudad? Seguramente 4 o 5 que son los que tienen iglesias grandes, que las multitudes los siguen, que tienen millones de seguidores, ¿no? Fíjense que acá no nos importaría tanto el contenido, sino que buscaríamos en su gran mayoría entre pensadores y motivadores. Fíjense que nosotros no buscaríamos ejecutadores y no buscaríamos reformadores, sino que en su gran mayoría yo creo que si empezamos a tirar nombres de quiénes son los que invitaríamos, si ustedes los analizan bien, todos en su gran mayoría serían motivadores, ¿no? Porque el motivador es el que hace temblar el estadio con sus prédicas. Son esas prédicas que nos acordamos durante décadas. Es ese mensaje que llega a la gente. Muy poco pensaríamos en gente que nos haga reflexionar. En los grandes congresos necesitamos gente que se vaya con toda la fuerza y todo el fuego. Entonces casi siempre pedimos o a pensadores que prediquen motivacionalmente, pero que no prediquen pensamientos, sino que sean motivadores, o a motivadores que prediquen un mensaje motivacional. Extraño que alguien llegue a un reformador. ¿Por qué? Porque ¿a quién le interesaría escuchar a un reformador que terminan todos enojados, confundidos? Extraño que pidamos a un ejecutador porque quizás no tiene el renombre, ni es una celebridad, ni un rockstar para poder traer a multitudes. Fíjense que nosotros pensamos que el éxito de la iglesia está específicamente en los pensadores y motivadores. Y yo creería que en su gran mayoría en motivadores. Las grandes prédicas de las mega iglesias son motivacionales. Casi no hay espacio para la reflexión profunda o la teología profunda. Para eso tenemos que hacerlo por otro lugar. Pero las grandes prédicas son de que
vos lo podés alcanzar todo, el Señor está con vos, no te desanimes, el Señor está con vos en medio de la tormenta, el Señor te lleva hasta la transfiguración para que veas su gloria, el Señor te escogió para grandes cosas, el Señor quiere que vayas hasta lo último de la tierra, es decir, todos mensajes que tienen que ver con conquistarás las naciones, conquistarás tus miedos, el Señor te dio poder. No, nosotros tenemos un fuerte énfasis en aspectos motivacionales acerca de la fe. El único inconveniente es entender si a las nuevas generaciones esto es lo que realmente quieren para su vida. Pero vamos a analizar un poco más este aspecto que yo les propongo, ¿no? Si nosotros necesitaríamos la multicultura, ¿no? ¿Cómo se daría la salud en una estructura como en la iglesia evangélica necesitando de estos 4 grupos? Yo creo que lo que necesitaríamos es pensar en que haya 2 o más, pero 2 reformadores, que hayan 1000 pensadores, que hayan 100.000 motivadores y que hayan 10 millones de ejecutadores. Fíjense que sería como una estructura piramidal, ¿no? En donde pensamos que la gran mayoría tiene que estar en los que hagan las cosas y la minoría tiene que ser en los que terminen criticando las cosas. Y vamos a pensar qué pasaría si fuese al revés, ¿no? Vamos a imaginarnos que el triángulo fuese invertido. Si el triángulo fuese invertido, imagínense en el caos que significaría. ¿Por qué? Porque tendríamos, ¿no?, 10 millones de reformadores, 100.000 pensadores, es decir, se hablaría mucho, se pensaría mucho, tendríamos 1000 motivadores pocos que estén haciendo que las cosas adquieran fuerza para que la gente haga, y tendríamos solamente 2 ejecutadores. ¿Saben qué? Muchos caciques y pocos que hagan cosas, mucha idea, mucha reflexión, pero poca acción. Muchas veces las denominaciones que han sido en algún momento, ¿no?, reformadoras, que han traído una nueva manera de pensar las cosas, hoy se las ve muertas. ¿Por qué? Porque se secularizó, se analizó mucho, se discutió mucho, se trajo mucha teología, pero poca acción, poca cercanía con la gente. Ahora, ¿qué pasaría si transformamos este análisis en un cuadrado? En un cuadrado, fíjense que ahí sería muy diferente también, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso cometeríamos un error, y es pensar que todos tienen que ocupar, que tenemos la necesidad de tener tantos reformadores como pensadores, como motivadores, como ejecutadores. Sería un caos, sería una discusión constante de todas las cosas. Necesitamos tener la multicultura, pero que cada uno ocupe su lugar. Y por sobre todas las cosas, lo que más necesitamos es gente que ejecute, gente que haga las cosas. Todos queremos estar arriba, pero los más importantes al final termina siendo la iglesia, ¿no? La iglesia en su gran mayoría. Podemos sacar los referentes y quedarnos con la iglesia, pero jamás podríamos sacar a la iglesia y quedarnos con los referentes, ¿no? Es importante que esa persona que va a nuestras congregaciones la honremos y la respetemos, porque ellos son el corazón de la obra. Entonces, cuando pensamos en la multicultura, tenemos que pensar en estos aspectos de las 4 culturas que tienen que estar en la iglesia. Lo mejor que te puede pasar a tu iglesia es que tengas a alguien que te discuta las cosas y que traiga una manera diferente de pensar, que tenga gente que genere constantemente ideas y conceptos, que tenga gente que sea el motor motivacional, y por sobre todas las cosas que tenga gente que haga lo que nosotros estamos enseñando. Si no tenemos esta estructura, la iglesia puede caer en la unicultura, donde haya solamente uno que hace todo y los demás solamente se acoplan. Como si tuviésemos un pastor que termina resumiendo todo: ser reformador, ser pensador y ser motivador, y después la gente, y nos olvidamos entonces que podemos enriquecer el cuerpo teniendo miembros del cuerpo con distintas funciones.